laborales y también por muerte. Por este tema estamos con uno de los denunciantes, Daniel Igolnikov, abogado que presentó el amparo. ¿No es así, Daniel? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Lo presenté hoy a la mañana en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y el amparo tiene dos aspectos. A ver. El primer aspecto es el que se estaban refiriendo. Es un absurdo que tiene habitualmente el gobierno en este caso, porque rebaja las indemnizaciones, además las rebaja retroactivamente. ¿A qué porcentaje? Y un 40% de reducción. Acabo de decir retroactivamente. ¿Es legal que un decreto o una ley sea retroactivo? No, por ley las leyes rigen para lo futuro. Okay. Pero en el caso de los accidentes de trabajo es reiterativo el criterio de que rigen para el pasado. ¿El único amparo fue el suyo? No, también hubo otro de camioneros, ¿no? Desconozco, el mío empezó 8:20, no sé. ¿Agustín? Sí, puede ser que haya. Sí, la Obra Social de Camioneros, el sindicato va a presentar, o presentó durante la jornada de hoy, un amparo porque se siente afectado por la situación en defensa de sus trabajadores. Por supuesto, como sindicato opera sobre el conjunto de los trabajadores en defensa de sus derechos. ¿Y ahora en cuánto tiempo la justicia debe decidir si hace lugar o no al amparo? El tiempo es de días. Claro. En 24 horas tiene que resolverse si donde se presentó es competente y si no girarlo al que sea competente. En el caso de mi amparo debería resolverse en menos de una semana porque estoy pidiendo una medida de no innovar, o sea, que no se cambie la situación actual y que se ignore este decreto, porque además el decreto en sí mismo, el único fundamento que tiene es que perjudica a las aseguradoras. Claro. Y entonces, como a ellas no les alcanza la plata para pagar, se disminuye el monto de las indemnizaciones. Esto jurídicamente es brutal. Y el otro aspecto... O sea, desconoce los derechos de los asegurados para beneficiar a las aseguradoras. Sí, pero aparte lo dice explícitamente, o sea, no lo oculta. Y el otro problema, que para mí es mucho más grave, es que este decreto de necesidad y urgencia subroga en el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo y al Judicial. O sea, acá estamos en una especie de suma del poder público en manos del presidente de la Nación y todo su gabinete, porque ignora que el Congreso está sesionando, por lo tanto podría ser el trámite parlamentario, y deroga la decisión de la Corte, el fallo Ripte, que es el que establece el criterio. O sea, acá se aplica lo que dijo un funcionario de gobierno, Aguad. No hay ninguna ley por encima del presidente y eso no es constitucional. Qué extraño que el secretario legal y técnico no asesore bien al presidente. Rochi. Sí, sabe que hay miembros del gobierno que dijeron que quienes están en contra de este decreto están a favor de la industria del juicio. Yo quería preguntarle acerca de su valoración acerca de la gestión de Mauricio Macri en relación con los trabajadores. ¿Cómo la puede evaluar? Mire, yo creo que es dos maneras. Primero, este gobierno dijo al principio la gente tiene que elegir entre el salario o el empleo. Perdió el salario y perdió el empleo. El otro tema, la industria del juicio, es minúscula en lo que representa en esto. En realidad, lo que se hace con todo esto es favorecer toda la situación de fraude de las empresas. Al revés. Y lo que es para mí terriblemente cierto es que ha venido con una excusa, o sea, es el no se puede, no el sí se puede. Con esto se iban a terminar los litigios, no se terminaron, se ampliaron. Con esto la gente que tiene un accidente sufre más y cada vez sabe menos que va a cobrar. Y todo esto es un perjuicio claro a la clase trabajadora. Y no es en beneficio de las empresas, sino de las aseguradoras. Claro. Entonces, acá se está favoreciendo a alguien en particular y la necesidad de urgencia. Si uno lee el decreto, no aparece porque este proceso viene de antes. Claro. Es simplemente una especulación y me parece a mí que tiene que ver con lo que fue el domingo. El domingo fue el Día Internacional de la Sordera. Sí. La sordera política es terrible. ¿Por qué lo hace ahora? ¿Por qué Macri lo hace ahora que está en tiempo de descuento del que sería su primer mandato? Porque necesita dejarlo hecho esto para favorecer a las empresas. No hay un pedido de algún grupo empresario. Sí, por supuesto. Seguro que sí. No, a mí no me queda claro que sea retroactivo, porque como decía Luis, eso es ilegal. Y además, ¿retroactivo hacia cuánto tiempo? De cuando empezó el accidente. Terrible, puede ser el accidente empezó hace 4 años. Pero eso no es un absurdo. Sigo sin entender lo que pasa cómo que puede funcionar. Si lo dejamos pasar,
estos absurdos se van a seguir constituyendo porque la gente cuando tiene necesidad cobra lo que viene. Bueno, justamente este decreto se mezcla con otro decreto que tenía que ver, Agustín, corregime si no, con obligar a las empresas del Estado a comprar bonos del ANSES. O sea, es como refinanciarse a través de la caja de los jubilados. Sí, tal cual. Para aclarar, Luis, con respecto a lo que decía de la variación sobre la base del cálculo de indemnizaciones, solo aportarte que hasta ahora se tomaba la tasa activa del Banco Nación. Hoy en más de 80 puntos. Y eso se cambia por el promedio del salario de los estatales, que sabemos que no es el mejor en los últimos años. Y como bien explicaba el doctor, esto se modifica desde que vos tuviste el accidente. La única obligación que surge del decreto de Mauricio Macri para con las aseguradoras es un periodo de pago más pequeño. O sea, le dicen a las aseguradoras que, bueno, le cambian el modo de cálculo, pero tienen que pagar más pronto. Porque hoy, Luis, el problema también es que las aseguradoras tardan 2, 3 y 4 años en pagar. En el medio de esto, Daniel, otro decreto, un amparo, en realidad una decisión de la Corte Suprema que también desconoce al Gobierno Nacional. Digo en función de cuál va a ser la actitud de los diferentes estamentos del Poder Judicial en relación a estos decretos, estas decisiones de último momento. Estamos viendo acá a los 5 integrantes de la Corte, la famosa grieta, algunos que van de un lado para el otro, otros que están más de un lado que del otro, y desconocieron, ¿no?, la decisión de Macri de quitar el IVA así indiscriminada y unilateralmente a los productos, afectando los intereses de las provincias. ¿Es un símbolo del nuevo tiempo judicial o es una decisión absolutamente autónoma y única? No, es un símbolo de la necesidad que tienen los jueces de conservar los cargos. Claro. Se están preparando para lo que viene por las dudas. Y sobre esto hay un tema mucho más grave que me parece a mí, que es que se está desestructurando el cuerpo judicial. La renuncia del fiscal es importante. El fiscal es el cuarto poder, sí, del punto de vista constitucional, y realmente no se sabe qué puede pasar, pero por las dudas tratan de quedar bien con todos. A ver, tratan de quedar bien, ¿los jueces o los fiscales salientes? Todos. Todos. Yo tengo una querella contra el juez Lijo, sí, y no avanza. No avanza. Y el juez Lijo está claramente denunciado por gente del gobierno, sí, como que es un instrumento de Angelici para favorecer a Macri. Claro. Sin embargo, no avanza. Yo tuve ayer un alegato, 10 minutos me dieron para alegar. El juez hace un año que no procesa a nadie. Este juez Lijo es un juez pro Lijo, pero no porque sea cuidadoso. Ni porque sea del PRO. No, y además, mire, hay un caso muy sencillo. Cuando fue el tema de vudú, que fue una vergüenza el procesamiento de vudú, sí, al punto que la Cámara descartó la conducta del juez, vudú no tenía ni procesamiento, ni indagatoria, y sin embargo lo indagaron en pijama. Ahora, tiene la indagatoria contra Aguad hace un año y no la hace. En algún momento podremos acceder a un sistema judicial que es distinta a la palabra justicia, ¿no? Claro. La justicia es una entelequia, es un bien al que queremos aspirar todos, ¿no? Un árbitro de la sociedad, pero un poder judicial más equitativo, que no esté tan condicionado por intereses políticos de la coyuntura, o es casi imposible. Eso no es imposible, depende de los hombres que funcionan. Hay muchos jueces que trabajan bien. El fiscal Delgado ha denunciado la corrupción, que es Comodoro Pi. Claro. Es un fiscal. Clarísimo. Daniel Igolnikov, gracias por haber estado aquí. No, gracias a ustedes. Lo metimos en todos los temas, obviamente. Tenemos un asesor letrado hoy, vamos a pedirle toda la ayuda posible. Breve pausa y ya volvemos con más información aquí, palpitando el superclásico de esta noche en Tarde o Temprano.